adoramos, Señor, te exaltamos y te pedimos en este momento, Señor, que seas tú hablando a través de tus siervos, Señor, que seas tú sustentándolos, Señor, y que seas tú abriendo nuestros corazones, Señor, para que podamos entender el mensaje y ponerlo por obra. Te alabamos y te exaltamos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo varios pasajes. Vamos a estar viendo varios pasajes, mi querida familia. Así que alisten esas Biblias. Vamos a estar pasando al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, cartas paulinas. Vamos a verlo todo y para aprovechar este último domingo del 2024. Y entonces me gustaría empezar en el día de hoy con Efesios. Vamos a ir a Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo del 15 al 17. Con este pasaje vamos a anclar nuestra enseñanza en el día de hoy. Y dice la palabra de Dios: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Estamos a tan solo unos días de terminar ya un año más. La Tierra ya termina de darle una vuelta más alrededor del Sol. Y para nosotros los días como que van pasando. Y hoy quisiera que pudiéramos reflexionar a la luz de este pasaje de Efesios sobre este año que se está terminando en nuestras vidas. Ya está a punto de llegar a un final. Y que pensemos en cómo vamos a vivir a partir de este día. Y por qué no, bueno, pues pensando en el año nuevo, pero por qué no pensar cómo voy a empezar a vivir a partir de hoy. Cómo voy a empezar a vivir, cómo voy a iniciar mi nuevo andar para vivir conforme a la voluntad y la gracia del Señor. Creo que ha sido especial centrar muchas de nuestras enseñanzas teniendo en cuenta la segunda venida de Jesús. No sé si ustedes pudieron darse cuenta, pero todo el año estuvimos hablando mucho sobre la adoración al Señor, porque es necesario exaltarle y glorificarle, y porque es importante tener nuestro corazón centrado en recordarnos una y otra vez que Él vuelve por segunda vez. Y ha sido bonito ver cómo todas las enseñanzas han sido centradas como con ese pensamiento en general, ¿verdad? Y hablar sobre el año nuevo no debería ser la excepción. Si vamos a hablar de que ya en 2 días va a empezar el año nuevo, ¿por qué no hablar también conectándolo con nuestra adoración y en que Jesús va a volver por segunda vez? Y pensar en eso, que si Jesús viene por segunda vez debería llevarnos a reflexionar de la manera como tú y yo lo estamos esperando. Y si realmente estamos aprovechando bien el tiempo, como dice Pablo en este pasaje de Efesios que acabamos de leer. O sea, no podemos negar que mientras Jesús vuelve por segunda vez, la vida continúa su curso, ¿sí o no? Mientras Jesús vuelve por segunda vez, todavía tienes que ir al trabajo. Mientras Jesús viene por segunda vez, todavía tienes que criar a tus hijos. Mientras Jesús viene por segunda vez, estás llamado a hacer muchas cosas que mantienen tu día a día en un curso, podríamos decir, de bendición. Y no podemos quedarnos entonces dormidos esperando que el tiempo pase y nosotros no hagamos nada. Porque si nos ponemos a pensar, de todas las cosas que tú y yo tenemos, una de las que no se puede recuperar, ¿cuál es? El tiempo. El tiempo se pierde y tú no lo puedes volver a recuperar. Dinero se puede volver a recuperar, amigos se pueden volver a recuperar, muchas posesiones se pueden volver a recuperar, pero cuando el tiempo se pierde, no hay nada que haya o pueda existir para que se pueda al menos volver a recobrar, así sea un solo segundo. Y uno podría decir, bueno, entonces voy a dedicarme a pensar en aprovechar el tiempo para cumplir todos los propósitos que yo tengo para el año nuevo. No está mal pensar de esa manera. Ya lo hemos hablado en diferentes años, ¿verdad? Entendiendo la necesidad que tú y yo tenemos como cristianos de planear con prudencia para cumplir ciertos anhelos que podamos tener. Creo que todos aquí tenían ciertas metas que se pusieron hace un año y a lo largo de estos 12 meses, algunas se dieron, otras no se dieron, pero seguimos esperando en el Señor. Pero en esos 12 meses simplemente las cosas no aparecieron porque sí. Tú y yo llegamos a planear ciertas cosas, ¿verdad? Con prudencia. Quiero viajar a tal lugar, entonces voy a empezar a planear, voy a empezar a apartar, voy a organizarme. Quiero lograr este tipo de avances en mi vida financiera. Necesitas planear y con prudencia.
Y creo que todos aquí pudimos experimentar de alguna u otra manera cierto avance en algunos de los anhelos que teníamos desde el año pasado. Pero decir que el tiempo perdido solamente está enfocado en esas cosas materiales sería irse en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque podríamos dedicarnos a hablar solamente de eso. Vamos a aprovechar el tiempo para que todas nuestras metas y anhelos que tenemos para el otro año se cumplan. Y yo estoy seguro que si tú te lo propones, eres ordenado y planeas con prudencia, lo vas a poder cumplir en los próximos 12 meses. O sea, no está mal anhelar, no está mal planear un avance laboral. ¿Quién no quiere avanzar laboralmente? Creo que muchas personas quieren hacerlo. Y no está mal planear y anhelar hacerlo. No está mal proponerse metas de salud física. Me daba risa como comentaba Milton ahorita. Decimos, bueno, en enero todo el mundo para el gym, pero realmente son muy pocos los que se quedan ahí. Tal vez es algo muy, muy pasajero, pero no está mal proponerse decir, de pronto este año yo quiero tener cierto tipo de salud física, perder cierta cantidad de peso, lo que sea que todo el mundo se propone en los eneros. Pero eso no es lo más importante de la vida del cristiano. O sea, también podemos proponernos querer nuevos logros en diferentes áreas de la vida y está bien. Pero hoy, más que pensar en todas esas cosas pasajeras, me gustaría que reflexionáramos en la manera como vamos a planear, pero vamos a planear nuestra vida espiritual de una manera diligente y de una manera prudente mientras Jesús viene por segunda vez. O sea, es curioso como ya ahorita empiezan a sonar canciones, cantamos, hablamos del año nuevo, ¿cierto? Se habla mucho, se desea prosperidad con los ojos puestos en las cosas físicas, pero muchos de estos cantos, de esa espera, de ese anhelo por prosperidad, no tocan el área espiritual de nuestras vidas. O sea, la canción hispana, ¿no? Que suena a las 12 de la noche, año nuevo, vida nueva. ¿Y qué es lo que pide? Salud y prosperidad, pero eso solamente lo centra uno en las cosas materiales y físicas, pero ¿y dónde está la salud y la prosperidad en mi vida espiritual? Y por eso hoy quisiera que pudiéramos reflexionar centrados en eso. ¿Cómo voy a planear mi vida espiritual para el 2025? ¿Cómo puedo llegar a ser más diligente en mi andar, en el crecimiento de mi fe, en mi madurez en el Señor, mientras Jesús vuelve por segunda vez? En lugar de quedarme dormido, como hablamos las semanas pasadas, como aquellas vírgenes que se quedaron esperando el esposo. En lugar de quedarnos sin hacer nada, como aquel siervo infiel al que el Señor le dio, mira, a ti te doy 5 talentos, a ti te doy 3 talentos, a ti te doy 1 talento. Y dice que el que solo tuvo 1 talento se durmió, lo enterró ahí en la tierra y dijo, deje hasta ahí que cuando él venga yo se lo devuelvo. Pero no hizo nada para que esto diera cierto tipo de crecimiento. Y así muchas veces es nuestra vida espiritual. Ya yo recibí a Cristo Jesús, ya yo soy salvo, ya yo oro de vez en cuando, yo voy a la iglesia de vez en cuando, pero la vida espiritual no avanza, no se planea, no se busca un crecimiento constante. Y aún así queremos todos los años salud y prosperidad, año nuevo, vida nueva, todo nuevo. Pero la Biblia nos muestra que aunque no está mal anhelar ese tipo de cosas, hay algo más importante para nosotros en el día de hoy. Y dice la tercera cuarta de Juan en el versículo 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Hasta ahí uno diría, bueno, eso es lo que nos deseamos todos los años, ¿sí o no? Salud y prosperidad. Eso es lo que Juan le estaba escribiendo a su discípulo Gallo cuando él estaba en la cárcel y le dice, Gallo, yo estoy en la cárcel, yo estoy a punto de morir, yo estoy aquí en esta cueva, si me devuelvo allá a Éfeso, me matan, pero sigo confiando que Dios va a hacer su obra en tu vida y todos los que están en Éfeso. Y él escribe esto, deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Y uno dice, qué bonito Juan. Pero no se queda solamente con eso, él dice algo más y dice, así como prospera tu alma. Es decir, existe una relación entre el bienestar material, y la prosperidad de nuestro espíritu. Existe una relación entre nuestra salud, entre la prosperidad en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo lo que tú quieras hacer en este año, pero necesita estar conectada con una prosperidad del alma, de lo interior. Y es importante hablar de esto para no volvernos ese tipo de cristianos perezosos que no crecen en su fe porque dicen, no, de pronto Jesús viene mañana, entonces yo prefiero hacer otras cosas mientras tanto. Igual cuando Él venga ya me va a llevar al cielo. Es triste hablar de esta manera, pero es la realidad de muchos en el día de hoy. Sí, yo soy salvo, entienden realmente lo que es la doctrina de la salvación, la redención de sus pecados, entienden que la salvación es solo por fe, pero su vida espiritual se ve como un tanto estancada.
Y muchos usan esa excusa, pues que yo no sé si Jesús va a venir mañana, entonces yo prefiero ir a darme esas vacaciones hoy. Es que si Jesús viene mañana, entonces yo prefiero hacer esto, lo otro, para que a ver si me gano un dinerito en el trabajo extra y me quedo en el overtime o lo que sea. O sea, hay muchas personas que planean su vida de esa manera. No, este año yo quiero prosperidad financiera, entonces voy a trabajar más, en lugar de depender más de la provisión del Señor y seguir la sabia mayordomía de administrar los bienes que Dios le da. Entonces vemos que hay como una cosa que se desconecta. Si mi prosperidad en el alma no está como debería estar, va a afectar todas las áreas de mi vida. Y si está afectando áreas de nuestras vidas, muy seguramente es porque nos hemos vuelto cristianos que han sido estancados en su fe. Tal vez no con la excusa de que Jesús venga mañana, pero pueden haber otras excusas en tu vida. Y si eso se vuelve una excusa para dejar a un lado el llamado a aprovechar el tiempo para el crecimiento espiritual, es algo que tenemos que tomarlo como algo muy serio en nuestro día a día. Porque estas palabras que Pablo escribe en Efesios son claves. Dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son ¿qué? Son malos. Pablo le está escribiendo a una iglesia que se supone deberían ya estar fuertes en la fe, pero curiosamente les escribe y les dice, anden con cuidado. Es decir, tengan cuidado en la manera como viven. Dice, no vivan como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Es decir, necesita haber prudencia, orden y planificación en la manera como tú y yo vivimos. Más específicamente hablando, orden, prudencia y planeación en cómo vivimos nuestra vida espiritual. Y dice, aprovechando al máximo cada momento porque los días son malos. Ahora, ¿qué significa eso de que los días son malos? Los días son malos en el caso de Éfeso. Eran días de persecución, eran días en que había mucha oposición en la fe, eran días en los que tú decías que eras cristiano, muy seguramente te iban a llevar a la cárcel. Y uno diría, bueno, pero pues tal vez yo no entro en ese grupo de personas porque a mí no me están persiguiendo por decir que soy cristiano, yo no estoy pues sufriendo, ¿verdad?, peligros de muerte por decir que sigo a Cristo. Pero curiosamente tú y yo también necesitamos aprovechar el tiempo teniendo nuestra vida espiritual como una prioridad. Porque aunque no estemos viviendo días malos como los vivió la iglesia de Éfeso, es decir, aunque en el día de hoy no estemos viviendo una persecución y una oposición tan directa como en los tiempos de los apóstoles, no podemos negar que aún en el día de hoy hay muchas cosas que nos llevan a desperdiciar el tiempo mientras nuestra prosperidad espiritual se adormece. O sea, pregúntate cómo querías verte espiritualmente el año pasado y cómo estás hoy. Y muy seguramente es una de las pocas cosas que tú dices, ¿sabes qué? En esto no avancé como me hubiera gustado avanzar. En otras palabras, creo que a lo largo de este año mi prosperidad espiritual más bien como que se adormeció. Y es porque el mundo, el diablo y la carne se empiezan a volver ladrones del tiempo. Claro, nosotros hablábamos como que el diablo, el mundo y la carne son los tres enemigos del cristiano. Pero a veces no nos ponemos a pensar cómo es que nos atacan, cómo afectan nuestro día a día. Y pensar en nuestro tiempo es uno de esos ejemplos muy claros. El mundo, el diablo y la carne poco a poco se vuelven ladrones del tiempo. ¿Con qué? Con preocupaciones que nos llevan a perder la confianza en Dios. Entonces ya como yo no confío en Dios y me dejé llevar de la duda de mi carne, el engaño del enemigo, los afanes del mundo, entonces ahora pierdo el tiempo tratando de solucionar un problema en lugar de depositar mi confianza en Dios. Se vuelven ladrones de tiempo cuando nos llevan a meternos en conversaciones inútiles que realmente no tienen ningún propósito, argumentos que no tienen ningún fin, como decía por allá Pablo también. No se metan en discusiones de genealogías y qué sé yo, sino simplemente dedíquense a predicar el evangelio. Él estaba hablando de un grupo específico que tenía una tarea, un propósito. Decía, no pierdan el tiempo con estas cosas. En el día de hoy, tal vez tú y yo perdemos el tiempo en conversaciones que no van a Cristo, que no edifican a la otra persona, conversaciones que empiezan como tal vez información general, pero terminan volviéndose chismes, ¿verdad? Cosas que realmente no aprovechan nuestros días. Y eso se roba el tiempo también. Pensamientos descontrolados que no reflejan la mente de Cristo, y eso también se empieza a robar el tiempo. ¿Cuántas cosas y cuánto tiempo paso yo durante el día, la semana o incluso el año pensando en aquellas cosas que no glorifican a Dios? Y eso se roba el tiempo para que yo pueda crecer cada vez más a ser esa persona que Él quiere que yo sea.
Y podríamos hacer una larga lista, pero haz un corto recuento de todo lo que tú has experimentado de manera personal y sin necesidad de decirle a nadie. Piensa por unos segundos qué has experimentado, qué has hecho y aún qué has pensado en los últimos 12 meses que te han llevado a decir, ¿sabes qué, Señor? Creo que he perdido mucho el tiempo en mi crecimiento espiritual en este año. Y uno dice, wow, Señor, entre más recuerdo, entre más hago este corto recuento, como que digo, sí, bueno, no desperdicié el tiempo para otras cosas materiales, cosas que quería experimentar, lugares que quería visitar, etcétera. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿sabes qué, Señor? Creo que he perdido mucho el tiempo. Me fui feliz a las vacaciones, pero dejé mi Biblia atrás y pensé que las vacaciones eran vacaciones también de ti y me empecé a alejar y he desperdiciado el tiempo. ¿Sabes qué, Señor? Empecé a tener nuevo círculo de amigos, empecé a salir con ellos, a compartir, a volver a reír porque hace tiempo no reía, a salir a comer porque antes se me la pasaba comiendo solo. Pero ¿sabes qué, Señor? He perdido el tiempo en no compartirles a ellos en lo que tú has hecho en mi vida. Y poco a poco empezamos a confrontarnos cada vez más, aún con situaciones que tal vez nos han movido el piso, tormentas que hemos tenido que pasar que también nos llevan a llenarnos de duda, de temor en algunos momentos, y eso también nos lleva a perder el tiempo en lugar de poner la confianza en el Señor. O sea, piensa cuántas cosas llegaron a generar un estrés aún mayor en ti en este año. Tal vez ya ahorita tú dices, bueno, ya eso ya pasó, pero piensa en aquel momento cuando el estrés estaba agobiando tu ser y decir, sí, Señor, yo perdí mucho tiempo en ese momento, dejándome llevar por el estrés y los afanes. Tal vez no en todo el año, tal vez ha sido este mes de diciembre. Tantos afanes y tantas cosas que pueden generar estrés. Aún esta última semana, ¿cuántas cosas necesito terminar antes de que empiece el 2025? O sea, a lo largo de los últimos 12 meses, ¿cuántas veces llegaste a sentirte sobrecargado de responsabilidades, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea con los estudios, ya sea en la iglesia, o por qué no, en algunos casos, todas las cosas al mismo tiempo? ¿Cuántas veces tú te viste cargado con esas responsabilidades? Y a veces eso tiende a robarse nuestro tiempo para el crecimiento espiritual, porque no sabemos enfrentar muchas situaciones como nos compartían ahorita, decir, porque no conozco la palabra de Dios y no sé cómo enfrentar este tipo de situaciones. ¿Cuántas veces la duda y el temor llegaron a apoderarse de ti en los últimos 12 meses? Porque tal vez estabas haciendo malabares con las finanzas, decir, a ver si este mes sí puedo pasarlo sin tener rojo en la cuenta. Y te llenan los pensamientos y de acciones para tratar de sobrellevar esas cargas. Cuando aparecen los pagos inesperados, cuando se le pinchó la llanta al carro y yo estaba esperando que el carro me durara como estaba así un año completo. Cuando se me dañó alguna cosa en la casa y ahora tocaba arreglarla. Cuando me enfermé de algo que no me esperé que me iba a enfermar y ahora tenía que ir a pagar cuentas médicas en las cuales no estaban en mis planificaciones. Y todo eso, entonces, mi querida familia, nos empiezan a agobiar, nos empiezan a atacar, ¿verdad? De manera muy sutil, empiezan a robarse nuestro tiempo y poco a poco nuestra vida espiritual se pone a un lado para decir, necesito resolver esto inmediatamente. Ya cuando resuelva eso, Señor, vuelvo otra vez a mi vida espiritual. O sea, como que tendemos a separar nuestra vida cotidiana de nuestra vida espiritual y no debería ser así. Mire lo que dice Juan Agallo y le dice, amado, yo anhelo y pido a Dios que prosperes en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, hay una relación muy, muy cercana entre la prosperidad del alma y la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Si hay prosperidad en tu alma, ten por seguro que cuando enfrentes este tipo de situaciones va a haber paz, va a haber calma, va a haber confianza en Dios. Si vives de una manera íntegra en todo lo que tú haces, es decir, tu alma prospera de esa manera, la manera como haces negocio, la manera como enseñas a tus hijos, la manera como llevas tu día a día, va a llevar bendición. ¿Por qué? Porque brota de un alma que es prosperada, es decir, que empieza a reflejar la manera como Cristo actúa. Pero si tú no quieres conocer a Cristo, si tú no actúas como Cristo actúa, van a llegar los afanes, va a llegar el mal humor, va a llegar la falta de paciencia
que te lleva a actuar más como el mundo y menos como Cristo. Y la pregunta entonces es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer diferente para poder realmente aprovechar el tiempo en estos días malos? O sea, en medio de esas y aún muchas situaciones que todos hemos pasado a lo largo de este año, si somos honestos, hemos desperdiciado un gran porcentaje del tiempo que tuvimos para ser más como Jesús. Avanzamos en muchas otras cosas, pero decimos, ¿sabes qué, Señor? Todavía no me parezco como tú. Llevo años diciendo que quiero crecer en esta área y todavía sigo crudo. Tiempo para crecer espiritualmente, Señor, lo he querido buscar, pero no lo aprovecho. Tiempo para que mi alma prospere y no he podido ver esa prosperidad en mi alma. Y entre más me pongo a pensar, ¿sabes qué, Señor? Ese es tiempo que ya no va a volver. Esa dificultad que enfrenté y ese tiempo que gasté en ese tipo de situaciones ya no va a volver. Ahora voy a tener que esperar que se presente una situación similar para poder actuar realmente como debí haberlo hecho la primera vez. Y podríamos decir, bueno, pues qué tristeza, ¿no? Ya hay tiempo perdido, ya nada que hacer. Pero lo bonito del Señor es que en Él todavía hay esperanza para aprovechar los días que nos restan. Yo no sé cuántos días tú y yo tengamos aquí en la tierra. Yo no sé cuándo el Señor vaya a volver por segunda vez. Lo único que tengo por seguro es que si tú pudiste abrir tus ojos en la mañana de hoy, si Él te ha dado respirar, ha soplado vida en ti, Él está dando una oportunidad más de aprovechar este día por lo menos para que puedas parecerte más a Él. La pregunta es, ¿cómo vas a aprovechar esos días? Si es un día, son 2, o son 10, o son 20, son 40, 50 años más que el Señor en su voluntad te quiera dar, o antes de que Él venga por segunda vez, ¿cómo vas a aprovechar esos días? Es una pregunta muy personal que tenemos que respondernos. Porque no podemos caer en el extremo de lamentarnos y decir, bueno, las horas ya no van a volver, pobrecito yo, se perdió mi tiempo y no va a ser posible para mí recuperarlo. O sea, realmente tú puedes tener todo el dinero que quieras, puedes comprar los avances tecnológicos más avanzados, pero nada de eso te va a devolver a ti ni siquiera un segundo de un minuto perdido. Nada de eso te va a devolver a ti 5 minuticos que hubieras podido haber apartado para orar al Señor por X o Y situación que hubieras estado experimentando. Pero hay una esperanza para nosotros y está la esperanza de que hay tiempo para poder mejorar. Todavía nos queda tiempo para poder seguir avanzando un poco en este crecimiento y en esta madurez espiritual, es decir, en la prosperidad de mi alma. Y por eso Pablo lo decía en Filipenses 3:13, o sea, nosotros pensamos que somos los únicos que pasamos por este tipo de situaciones, que es que perdí el tiempo. Pero a lo largo de la Biblia tú y yo vemos ejemplos de personas que uno a veces los pinta como los superhéroes de la Biblia. Uy, el rey David, uy, Samuel, uy, mire a los apóstoles, mire Mateo, Marcos, Juan, wow, mira a estos hombres, mire a Pablo, pero mire aún los detalles que muestran que eran personas falibles, que fallaban en muchas áreas, que también se les llamaba la atención. Pablo mismo, él se llamaba la atención a sí mismo y él dice en Filipenses 3:13, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. O sea, Pablo también entendía que en algunos momentos él perdía el tiempo y no crecía espiritualmente, aún siendo apóstol de apóstoles, aún siendo un hombre de fe que llegó a enraizar tantas iglesias, y aún así él decía, tengo que ser sincero, en algunos momentos tengo que reconocer que he perdido el tiempo y ya es tiempo pasado, pero él dice, en lugar de irme a llorar y decir perdí el tiempo, él dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo entendía muy claramente que su llamado y propósito de estar aquí en la tierra era crecer a la estatura de Cristo Jesús, el premio celestial al cual Dios nos llama, la carrera por la cual tú y yo estamos inscritos y ahora estamos corriendo todos los días, esa maratón para ser más como Cristo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos detenemos, muchas veces perdemos el tiempo en esa carrera y a veces nos quedamos mirando atrás, ¿cómo me puedo devolver para volver a avanzar? Y Pablo nos da un lindo ejemplo y dice, ya yo me olvido del pasado, ya reconozco que perdí ese tiempo, perdóname Señor, me arrepiento de no haber actuado como lo debía haber hecho, pero pongo mis ojos a lo que está adelante. Avanzo
cada día más hasta llegar a donde dice al final de la carrera. ¿Cuál es el final de la carrera? El final de la carrera no es decir, llegué a la iglesia por todos estos años y no fallé ni un solo día. Esa no es la carrera. La carrera no es decir, no, Señor, lo que pasa es que oré todos los días de mi vida. Esa no es la carrera a la cual tú y yo estamos llamados a correr. Esas son cosas que pueden volverse reglas religiosas. Pero la carrera que tú y yo estamos viviendo en el día de hoy es ser más como Cristo. Y la pregunta es entonces, en esta mañana, mi querida familia, si tú quieres ser más como Cristo, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer para aprovechar más el tiempo en el fortalecimiento de tu fe? ¿Qué necesitas hacer para que el fortalecimiento de tu fe traiga bendición al resto de decisiones y áreas de tu vida? Porque si estamos llamados a aprovechar el tiempo para tener una vida piadosa, es decir, que nuestra alma prospere, necesitamos conocer qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le aborrece al Señor. Si yo quiero llegar a vivir de esa manera, necesito pensar y decir, ¿cómo puedo hacer para que en mi tiempo pueda mostrar entrega a Dios? ¿Cómo puedo hacer este año para que en mi tiempo pueda mostrar reverencia al Señor, obediencia, santidad, amor? O sea, eso es lo que la Biblia nos habla a nosotros de una vida piadosa, es decir, llegar a ser más como Cristo. Pero si yo quiero ser más reverente, si yo quiero ser más obediente, si yo quiero tener más pureza, más santidad, más amor, más paciencia, si yo quiero aprender y adorar al Señor cada vez más, si yo quiero entregar más de mi ser a Él, ¿qué necesito hacer? Es decir, yo necesito conocer qué es lo que le agrada a Dios. Porque si yo no sé qué le agrada y qué no le agrada, voy a seguir viviendo mis días y viviendo como mejor me parece. ¿O no fue eso lo que le pasó al pueblo de Israel en la época de los jueces? Y el pueblo vivía y hacía como mejor le parecía. ¿Por qué? Porque no tenían rey. Lo mismo pasa en el día de hoy. Hay muchos cristianos o personas que se llamar cristianos que dicen, yo vivo mis días así porque mejor me parece. Y detrás de eso, ¿por qué? Porque no conocen a Dios, porque no entienden quién es Dios. No saben qué es lo que le agrada a Dios y tampoco dicen, no, yo creo que eso está bien, cuando muy seguramente es algo que Dios aborrece. Y poder conocer qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios aborrece requiere entrega y conocimiento. Tú no te quedas sentado en un sofá y dices, Señor, muéstrame qué es lo que te agrada y lo que no te agrada. Y es por arte de magia, ya entonces tú abres tus ojos, sales a la calle y dices, eso le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. No, o sea, obviamente hay un discernimiento natural desde el punto de vista moral de que uno dice, yo creo que eso no está bien. Pero no podemos quedarnos limitados solamente con mi intuición moral de decir, a mí me parece que eso está bien, eso está mal. La palabra de Dios es la que me muestra lo que Dios dice que le agrada y lo que no le agrada. Y por eso tú y yo estamos llamados a ejercitarnos, a no perder el tiempo, sino constantemente buscar ese crecimiento. Es decir, entregando nuestro tiempo, nuestro ser, aún nuestra energía si es necesario para crecer en ese conocimiento de la santidad y la grandeza de Dios. Y era lo que se le decía a Timoteo. Timoteo era un pastor joven que se envió a una iglesia y era una persona que no sabía qué hacer. Pero tantas cosas, y Pablo empieza a escribirle, mira, dedícate a estas cosas, ten cuidado con las personas que dicen ser de la fe y no lo son, prepárate para predicar el evangelio, acuérdate que lo único que tienes que decirles es que Cristo Jesús vino a pagar por sus pecados. Yo sé que están pasando por todas estas situaciones, pero lo más importante y la obra por la cual tú estás ahí es para la salvación de sus almas, no para resolver los problemas de su vida. Entiende, Timoteo, de que si tú llevas a estas personas a prosperar en su alma, va a haber una bendición en todos estos problemas que te están diciendo que tienen en sus vidas. Pero si su alma no prospera, ¿cómo esperas que todas las otras cosas prosperen? Es lo mismo que tú y yo tenemos que preguntarnos. Si muchas áreas en mi vida no prosperan, tengo que preguntarme, ¿por qué? Si mi alma no está prosperando, tengo que preguntarme y dejar de cuestionar o quejarme, decir, ¿sabes qué, Dios? Porque llevo años queriendo esto y no hay nada que cambie. Siempre es lo mismo. Einstein lo decía, locura es esperar un cambio y seguir haciendo la misma cosa todos los días. Y muchos cristianos siguen haciendo su, entre comillas, práctica de la fe de la misma manera todos los días y no ven ningún crecimiento.
Pero sí, yo dije que iba a ser mi devocional y el devocional es, hijo mío, guarda mis razones y atesora. Amén, Señor, me tengo que ir para el trabajo. Y el día siguiente otra vez lo mismo. Pero si sabes qué, Señor, requiere esfuerzo, requiere entrega, requiere dejar de desperdiciar mi tiempo y decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy voy a aprovechar un poquito más para centrarme y llenarme de tu palabra y poder entender realmente qué es lo que te agrada. Dice 1 Timoteo 4, versículo del 7 al 8, y este es Pablo escribiéndole a su hijo en la fe. Y le dice, ejercítate para la piedad, es decir, ejercítate para la entrega a Dios, ejercítate para la reverencia, ejercítate para la obediencia, ejercítate para la santidad, ejercítate para el amor, ejercítate para la paciencia, para la bondad, para la pureza. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, Pablo no le está diciendo no hagas ejercicio porque eso es malo. Pablo le está diciendo, aunque eso tiene un poquito de provecho, hay cosas más importantes. Aunque tiene un poquito de provecho, empezar en enero y decir voy a ir al gimnasio y ahora sí voy a bajar estas libritas que tengo de más y este año sí voy a ir todos los meses. La Biblia nos dice, sí, eso está bien, pero tiene poco provecho. Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Dice, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Yo no estoy diciendo entonces que nos echemos al sofá y entonces como no sirve ejercitar el cuerpo, entonces no importa, solo me voy a dedicar a comer y leer la Biblia, no. Es decir, entre mi alma prospera y entiendo el cuerpo que Dios me ha dado y soy fiel administrador de por qué esto es algo que Dios me ha dado, voy a aprender a cuidarlo conforme a su voluntad y no por la influencia del mundo o porque es que ahora mis sentimientos y mi emoción cuando me miro en el espejo me dice que es que tengo que cambiar. Esas cosas van y vienen. Pero cuando tengo la convicción de Cristo en mi corazón que me muestra y me dice cómo debo incluso llevar mi día a día en cómo me alimento, cómo actúo y cómo vivo, me va a llevar a decir, ¿sabes qué, Señor? Entiendo que hay cosas que he hecho que realmente no han sido muy provechosas. ¿De qué me sirve a mí ser el hombre más fuerte, más musculoso, que me digan, mueva todas estas sillas y en un brazo las pongo las otras y me llevo las otras, tranquilo, yo lo hago? ¿De qué me sirve hacer eso? Cuando mi alma no ha prosperado, cuando todavía no he entendido lo que Cristo ha hecho por mí. ¿De qué me sirve ser provechoso en todas estas cosas cuando estoy fallando en otras áreas de mi vida? ¿De qué me sirve esconderme detrás de 1000 pesas y un treadmill corriendo y decir voy a dejar atrás mis preocupaciones para que cuando pase mi tarjeta y salga del gimnasio lleguen otra vez todas esas cosas que afligen mi alma? ¿De qué me sirve todo esto si cuando salgo del gimnasio ya no voy a poder enfrentar otros problemas del día a día? O sea, es chistoso, realmente es muy curioso como muchas personas, ese es el número uno, propósito para el otro año, voy a hacer ejercicio. Y nuevamente, está bien hacerlo, dice, pero es poco provechoso. Hay cosas en las cuales tú deberías estar aprovechando mejor tu tiempo y es ejercítate para la piedad. Porque tiene promesas en esta vida presente y la venidera. Es decir, hay algo más cuando el Señor venga por segunda vez. Y tú y yo estamos llamados a cultivarlo porque tiene un valor eterno. Los músculos y la fuerza, la habilidad física, te va a durar unos cuantos años. Piensa cuán ágil eras cuando eras joven. Ya ahorita uno después de los 30, 40 años no se agacha y dice, uy, yo antes hacía eso como con más facilidad. Por más gimnasio que vayas y todo, el cuerpo empieza a desgastarse. Es la ley de la entropía. Todo empieza a perder su vitalidad con el pasar de los años. Y la Biblia lo muestra de manera muy clara. Pablo lo entendía de manera muy clara. Hay algo más provechoso y es ejercítate para la piedad. Es decir, busca más la entrega al Señor, la santidad, el amor, conocer quién es Él. Y es mi oración, mi querida familia, que este año que está a punto de empezar puedas realmente conocer lo que Dios aborrece. Y si ya empiezas a entender y si Dios aborrece estas cosas, puedas salir corriendo como si estuvieras enfrente de una plaga. Y digas, yo con eso no. ¿Por qué?
porque es que yo entiendo que Dios aborrece estas cosas. Y la Biblia en diferentes partes nos habla de lo que Dios aborrece. Es decir, tú ya te puedes estar preguntando, ok, entiendo que tengo que prosperar en mi alma, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo se hace? Entendiendo que agrada a Dios y que no agrada a Dios. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que no le agrada a Dios para poder evitarlo y poder crecer en piedad? La Biblia en muchas partes nos habla de lo que no le gusta a Dios. Pero si vamos a Proverbios 6, y me gustaría que lo tuvieran ahí en sus Biblias porque ya vamos a estar centrados en este versículo. Dice en Proverbios 6 del versículo 16 al 19, varios puntos. Nos da una lista muy exacta y con palabras muy certeras que quisiera que guardáramos en nuestro corazón. Dice Proverbios capítulo 6 del versículo 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Podríamos decir que aquí se resumen muchas de las cosas que se ha hablado a lo largo del Antiguo Testamento y muchas de las que se tocan en el Nuevo Testamento. Y aquí Salomón en los Proverbios, él escribe de una manera muy concisa y dice, mira, estas son cosas muy claras de las cuales tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no van a llevarte a que tu alma prospere, sino que más bien tu alma se corrompa. O sea que si tú quieres que tu alma prospere y si tú quieres disfrutar de la bendición, de que te vaya bien en todo lo demás, de que haya salud en tu vida y todo esto, busca que tu alma prospere alejándote de lo que aquí está escrito. ¿Qué es lo primero que nos dice ahí que Dios aborrece? Versículo 16. Dios aborrece los ojos altivos. Es decir, ¿qué aborrece Dios? Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la arrogancia. Porque el orgullo y la arrogancia son cosas que empiezan a distorsionar la manera como tú y yo vemos a Dios y a los demás. Y el orgullo, mi querida familia, es algo que se roba el tiempo. El orgullo se roba el tiempo y cada segundo que puedes estar usando para servir a Dios y a los demás con humildad. Se roba el tiempo si somos sinceros, porque te puedes llegar a decir, es que tú ya te conoces ese pasaje de la Biblia. Ese es el orgullo hablando. Ya, deja así. Ve a otro lado. Ese es el orgullo hablando. ¿Y qué está haciendo el orgullo en ese momento? Robándote el tiempo del cual tal vez el Espíritu Santo te está llevando a volver a ese pasaje para hablarte algo que estás viviendo muy específicamente en tu vida cotidiana. El orgullo se roba el tiempo cuando te dice que no tienes que rendirte en oración mostrando tanta necesidad. ¿Alguna vez te ha dicho eso el orgullo? Ora, pero tampoco, o sea, tampoco te tires de rodillas, tampoco tienes que llorar si es necesario. No, tampoco seas tan exagerado. Pídele a Dios que Él te escucha. No has ido a la iglesia, no te han dicho eso. Dios escucha tus oraciones. ¿Sabe quién es ese hablando? El orgullo. El orgullo te dice, no tienes que mostrar tanta necesidad. Pero se roba tu tiempo cuando le haces caso y sabes que dices, sabes que de pronto sí, tienes razón. Señor, tú ya sabes mis peticiones. Yo sigo esperando en ti, amén. Y se va uno. Y se pierde tiempo de comunión con Dios. Se pierde el tiempo de llegar a conocer la voluntad del Señor en alguna situación en particular. Pero el orgullo no solamente se roba el tiempo cuando te dice, ya te conoces la Biblia al derecho al revés, ya tú sabes orar, no tienes que ser tan exagerado. El orgullo también se roba el tiempo para crear amistades y lazos de amor. ¿Cuántas veces el orgullo te ha llevado a ti a sentirte superior a los demás? ¿Cuántas veces el orgullo te ha llevado a ti a sentirte como más espiritual que otras personas? Y terminas viéndole como si es que no, es que ellos no tienen fe porque actúan de cierta manera o porque tal vez comparten algunos pensamientos que son un poco inmaduros en la fe y el orgullo te lleva y te infla a hacerte como más espiritual que los demás. Y eso te roba a ti el tiempo para forjar lazos de amor, de amistad y sobre todo de edificación para aquellas personas que todavía están en su caminar cristiano, que tal vez todavía están como bebés espirituales y decimos, wow, Señor, no, yo soy el espiritual, ora en ellos, en vez de decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a servirles con humildad, ayúdame a llevarlos en el andar por el cual yo tuve que haber pasado para que no caigan en mis mismos errores.
pero el orgullo se roba ese tiempo. El orgullo se roba ese tiempo cuando te dice, ya has tratado lo suficiente con ellos. Dentro del punto de vista familiar, ya has tratado lo suficiente con tus hijos, ya deja así. ¿Y qué dice el orgullo? Te dice, ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Tenemos que ejercitarnos constantemente en la paciencia, en la disciplina, en el amor. Y decir, ¿sabes qué, Señor? Mi carne, mis pensamientos o mis emociones ya no dan más, pero mi espíritu entiende que necesito seguir perseverando en esta relación para que mis hijos crezcan. Yo no quiero que el tiempo pase y yo no quiero que el orgullo se robe ese tiempo que tal vez pueda usar para servirles con humildad. O sea, a veces pensamos en nuestras familias como, sí, yo les doy, yo les proveo en ciertas áreas, pero muy pocas veces nos vemos como los siervos de nuestra familia. ¿A qué vino Cristo Jesús? A servir. Dice, yo vine a servir y no ser servido. Y a veces vemos las familias, y claro, la familia tiene su contexto, por decirlo así, en la manera como se desarrolla, pero muy pocas veces nos vemos como los siervos de nuestras familias. ¿Por qué? Porque entra el orgullo y nos roba ese tiempo de poder servir con humildad, no solamente a Dios, sino a los que están a nuestro alrededor. Pasa eso a otro contexto, pásalo a tu vida laboral, pásalo a la vida de la iglesia, a tu familia en la fe, y vas a darte cuenta cómo muchas veces el orgullo se ha robado el tiempo y no se han creado amistades o lazos de amor precisamente por eso. O tal vez estás en el otro extremo. El otro extremo del orgullo es, no tienes que contarle tus problemas a los demás. Deja, tú mismo puedes resolver esta situación. Tú mismo sales de estas dificultades. No necesitas decirle a nadie más. ¿Y qué hace el orgullo en ese momento? Se roba el tiempo con el cual podrías estar realmente forjando una linda relación, ¿verdad? De tener a alguien que te apoye, que ore por ti, que te entienda y te comprenda, que te pueda ayudar de diferentes situaciones. Pero el orgullo te dice, no le cuentes a nadie, tus dificultades son tuyas y ya. A ti que te vean bien en la iglesia, a ti que te vean con la sonrisa, a ti que te vean con la mano levantada, pero que no se enteren que estás mal. ¿Por qué? Porque si todos vivimos dificultades, porque si todos pasamos por momentos difíciles, porque si una y otra vez repetimos es que ninguno de nosotros es perfecto, porque si la misma Biblia nos dice que todos pecamos y tratamos de escondernos detrás del orgullo que se roba ese tiempo para mostrar nuestra vulnerabilidad y formar realmente relaciones a la luz de la palabra de Dios que nos formen en nuestro carácter y nos ayuden a crecer cada vez más. O sea, es increíble cómo el orgullo ataca a todas las personas en diferentes momentos y en diferentes grados. Hay días que es más, ¿verdad? Y hay días que es menos. Y cuando es más, solamente cuesta un pinchazo, ¡tup! Y se desinfla todo ese orgullo con algo tan sencillo. ¿Y qué tiempo has perdido? Y hoy tienes que preguntarte de manera personal y de qué manera el orgullo te ha limitado. ¿Cómo te ha limitado el orgullo en el 2024? Pero no me refiero solamente en alguna situación en particular. Estamos hablando específicamente de mi crecimiento en Cristo. ¿Cómo el orgullo te ha limitado para crecer y ser más como Cristo en este año? ¿Y cómo ha afectado eso las otras relaciones y situaciones alrededor tuyo? Porque tienen que ser en ese orden. Primero Cristo y luego todo lo demás. No mi bendición y mi prosperidad financiera y prospérase todo lo que hagas y mi salud y después sí la prosperidad de mi alma. No, primero mi prosperidad en el alma. En esta cosa entonces que estamos viendo en el día de hoy, de lo que aborrece Dios. Ojos altivos, es decir, orgullo y arrogancia. ¿Cómo te ha limitado eso? Y no solamente cómo te ha limitado, sino que tienes que empezar a planificar prudentemente y decir, ¿qué voy a hacer diferente a partir de hoy? O ya decir, bueno, esperemos al año nuevo, mientras me siento a pensar cómo es que esto me ha afectado y voy a empezar a escribir, me he dado cuenta que en esta y en esta situación actúo con orgullo. Ok, voy a empezar a identificarlas y detenerme en esos momentos. Yo no sé cómo quieras hacerlo. O puedes empezar hoy mismo o esperar el año nuevo y decir, a partir de hoy voy a hacer las cosas diferente, porque no quiero que mi alma se corrompa, sino que prospere, porque ahora entiendo que es algo que Dios aborrece. Pero el orgullo no es lo único que Dios aborrece. O sea, hay una lista larga.
dice que no solamente se roba nuestro tiempo el orgullo y Dios lo aborrece, sino que la lengua mentirosa es algo más que desafortunadamente se roba el tiempo. La lengua mentirosa es algo que genera desconfianza. La lengua mentirosa es algo que destruye relaciones. Piensa en algunas palabras que han salido de tu boca y no han sido verdad en este año. Piensa aún en esas mentiras blancas que el mundo dice, no, esa está bien, cuando la Biblia dice, no vas a mentir. Y piensa en el tiempo que has desperdiciado con una sola mentira. Se desperdicia el tiempo y se requiere esfuerzo para mantener las mentiras continuas. Porque ahora entonces tengo que inventar más cosas para que no me descubran. Tengo que seguir inventando mientras se dan las cosas. Y eso se roba el tiempo. O sea, no solamente destruye relaciones, no solamente daña lazos de confianza, sino que se roba el tiempo. Voy a pensar cómo voy a responder ahora cuando me vuelvan a preguntar de lo mismo. Y poco a poco la mentira empieza a enredar a las personas y termina más bien alargando el problema que están tratando de evitar. O sea, muchas personas en el día de hoy se refugian detrás de una mentira para evitar problemas, porque están viviendo alguna otra cosa y están tratando de evitar algo y prefieren ¿qué? Inventarse una mentira. Pero es triste como eso detiene el crecimiento espiritual. Es increíble cómo una sola mentira puede llegar a afectar de una manera tan profunda el avance de un alma que necesita prosperar día a día. Bien lo decía un puritano llamado Thomas Brooks. Él decía, cada palabra falsa roba un momento de integridad. Piensa cómo hubieras podido responder ante ciertas situaciones y decir, ¿sabes qué, Señor? En lugar de responder y hablar, como tú me has enseñado a lo largo de tu palabra, me dejé llevar del enemigo, me dejé llevar de lo que dice el mundo, que está bien hablar así, me dejé llevar de mi propia carne y terminé dando falsos testimonios. Y yo no sé si eso ha afectado este año, tu vida. No sé si eso te ha robado el tiempo para crecer cada vez más en santidad. No sé si eso ha afectado tus relaciones con los demás, pero yo te motivo a que a partir de este nuevo momento tú puedas empezar a hablar con pureza en todo momento, que reflejes la integridad de Dios, que reflejes lo que se supone que Cristo debería estar hablando si Él estuviera en ese momento y en esa situación. O sea, ¿qué estaría diciendo Cristo? ¿Qué estaría pensando Cristo? Y la pregunta es, si no lo sé, Señor, muéstrame a lo largo de tu palabra. Necesito conocer a mi Salvador y entender qué es lo que Él haría. Porque anhelo aprovechar cada momento para crecer cada vez más en la verdad. Era lo que los apóstoles le escribían a sus discípulos una y otra vez. Era lo que Jesús motivaba también a sus seguidores. Tanto se hablaba de la verdad. Crece también en el día de hoy en la verdad. Y vas a ver cómo vivir en integridad, vas a ver cómo hablar siempre la verdad te va a dar beneficios, no solamente en tu vida espiritual, sino que vas a empezar a ver la bendición en las otras áreas de tu vida. Ya no va a haber estrés, ya no va a haber preocupación. Todo eso empieza también a generar ciertos síntomas físicos, emocionales que afectan la salud. Todo eso afecta realmente el corazón del hombre, lo que Dios no le agrada. Y aún así muchos siguen viviendo de esa manera y después se preguntan, ¿y por qué, Señor, me la paso estresado? ¿Y por qué, Señor, este dolor de cabeza? ¿Y por qué, Señor, esta palpitación en mi corazón? Muy seguramente hay ansiedad porque tienes temor a que te descubran la mentira. Muy seguramente porque no has vivido en integridad y ahora estás como, ¿quién está detrás mío? Y eso genera también dolencias físicas y emocionales. O sea que por eso tenemos que ir a nuestro espíritu. ¿Cómo puede prosperar mi alma? En este caso, viviendo, actuando y hablando la verdad y en integridad. Pero Dios no solamente detesta esas dos cosas, las nombra primero porque son las más frecuentes, pero también dice, Dios también detesta las manos derramadoras de sangre inocente. Y unos dirán, bueno, yo no he matado a nadie. Yo no he visto sangre, yo no he visto armas en mis manos. Bueno, de esas sí me salvo. Pero después de que hemos estudiado gran parte del Evangelio de Mateo en este año, no podemos quedarnos solamente con el daño físico. ¿Sí se acuerdan lo que Jesús les decía a ellos? ¿No matarás? No, nosotros no hemos matado a nadie. ¿Qué les dijo Jesús? Si odias
a una persona en tu corazón, ya has cometido homicidio. Y Dios detesta también esto. O sea, no solamente hablando de derramar sangre inocente, sino Dios detesta cuando nuestro espíritu se llena ¿de qué? De ira. Dios detesta cuando nuestro espíritu se llena de odio, cuando aún hay indiferencia que consume nuestro tiempo con venganza y amargura. Tal vez tú no has sido violento físicamente con otra persona, pero pregúntate cuántas veces la ira, el odio, aún la indiferencia se ha robado tu tiempo para crecer en carácter y disfrutar de la bendición del Señor. ¿Cuántas veces eso te ha llevado a cargarte de resentimiento por alguna razón? Ya sea en el trabajo y uno se vuelve indiferente con los demás, y a ese no le hablo y a ese no lo miro, y uno necesita a esa persona preciso cuando uno le quiere hablar. ¿Y qué hace uno? Ya perdí el día de trabajo porque estoy ahí, pero no puedo hacer nada porque es que si le hablo entonces yo dije que ya no le iba a hablar, y se revuelve el orgullo y se revuelve entonces el odio y la indiferencia. ¿Y qué pasa? No disfrutaste ese día de trabajo. Es decir, no hubo prosperidad en todo lo que tú hacías. ¿Por qué? Porque no había prosperidad en el alma. Y tenemos que preguntarnos constantemente en eso. O sea, curioso que uno lo pone en un ámbito laboral. Y sí, bueno, pues qué pereza ir a trabajar así con esto. Pero ahora ponlo en un ámbito más cercano, ponlo dentro de tu mismo hogar. Hay indiferencia, hay odio, hay ira en algún momento. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se siente cuando uno está de esa manera dentro del mismo techo y no hay a dónde más correr? O cuando esa persona está ahí al lado de la puerta y tú estás aquí en la sala. ¿Y cómo te sientes? Cuando tus hijos cruzan por la puerta y hay algo que no se ha hablado y no se ha perdonado y hay indiferencia. ¿Cómo se consume ese tiempo y se pierde? Cada vez es más incómodo. O sea, entre más lo acercas a tu círculo más cercano, más te das cuenta del impacto que el odio, la ira y aún la indiferencia puede tener eso en tu corazón. O sea, a veces hablamos solamente de odio y de ira, ¿verdad? De mi respuesta en mis pensamientos y en mis acciones. Pero cuando nos ponemos a ver el centro y lo que le da peso a lo que es el odio, pensar en la indiferencia es algo bien crudo, ¿sí o no? Porque a veces no decimos, no, la indiferencia eso es otra cosa. Bueno, la Biblia me muestra que la indiferencia también entra dentro de ese gran grupo de cosas que yo digo, no, yo no odio, pero sí soy indiferente. Me hablan y yo no respondo. ¿Por qué? Porque hay indiferencia en mi corazón. Me dan y yo no digo gracias porque hay indiferencia en mi corazón. Me piden ciertas cosas y las hago de mala gana. ¿Por qué? Porque hay indiferencia en mi corazón. La pregunta es, ¿por qué hay esa indiferencia? ¿Por qué todavía hay amargura? Porque hay en tu corazón algo que consume tu tiempo en, podríamos decirlo, en venganza. Es decir, voy a responderle de esta manera porque a ver si se da cuenta que todavía estoy molesto, molesta. Y uno dice, eso se roba el tiempo. Y nuevamente, eso consume tu salud también física. ¿Cuántos estudios médicos no se han hecho sobre problemas de corazón que están relacionados directamente con qué? Con la alta tensión, con ataques de ira, con ataques de presión total. Dice, es que se molestó mucho y se le reventó una venita y ahora está ahí en el hospital. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El problema no era lo físico. ¿Cuál era el problema? El problema era espiritual. Y poco a poco vemos entonces qué es lo que dice la palabra del Señor. Hay muchas cosas que afligen nuestro cuerpo. O sea, no quiero ser extremista y decir que todas las enfermedades son a causa de esto. O sea, hay unas enfermedades que simplemente vienen por la voluntad del Señor y tenemos que aprender a sobrellevarlas. Hay algunas enfermedades que simplemente son el curso natural de nuestras vidas. Pero hay otras enfermedades que son la consecuencia de un estilo de vida que no agrada al Señor, de un alma que no prospera. Y si has guardado resentimiento por alguna razón en tu corazón, si existen raíces de amargura que te ha llevado a ser indiferente a los demás, no dejes que eso te robe más el tiempo. No dejes que eso te robe el perdón, la paz y la paciencia que Cristo tendría si estuviera en tus zapatos. Él no está en tus zapatos. La pregunta es, yo tengo que estar en los zapatos de Cristo. ¿Cómo Él respondería ante esto?
Y nos lleva entonces a preguntarnos muchas cosas de nuestro día a día. Pero no podemos decir que entonces eso es lo único que tenemos que evitar. ¿Qué más aborrece a Dios? ¿Qué dice el versículo 18? ¿Qué dice el versículo 18? Dios aborrece un corazón que maquina ¿qué? Pensamientos inicuos y los pies que se apresuran a correr el mal. Dos cosas que Dios también aborrece. Es decir, la planeación de aquellas cosas que no honran a Dios y llevarlas a cabo. Empiezan en mi mente, llegan a mi corazón y se vuelve una acción. Dos cosas que están ahí conectadas. Eso nos lleva al alma a prosperar. Es decir, cuando el pecado toca la puerta, como Dios le decía, ¿te acuerdan la época de Caín y Abel? Y él está hablando con el hermano y le dice, el pecado está tocando a la puerta. Y el pecado toca la puerta en nuestro corazón todos los días, en cada momento. Tal vez lo esté haciendo en este momento con pensamientos inicuos. Y tú tienes dos opciones. O dejas el pecado afuera y no le abres la puerta, o le abres la puerta y eso empieza a ocupar tus pensamientos que poco a poco traen aflicción y traen culpa. Empezarás a ocupar tu tiempo en maneras de cómo manejar la tentación. Ahora, antes no tenías ese tipo de problemas, pero ahora dejaste entrar el pecado. Y entonces ahora, ¿en qué estás usando tu tiempo? ¿Cómo puedo tratar de evitar esto? Que me la paso pensando si sé que no le agrada a Dios. Bueno, tú le abriste la puerta, tú viste eso, tú escuchaste eso. ¿Para qué le abriste la puerta? Y poco a poco empiezas a desperdiciar tus días, tratando de pelear en tus fuerzas. Se mezcla el orgullo y te dice, tú puedes, tú has estudiado la Biblia, si tú tienes fortaleza espiritual. Y poco a poco caes sin darte cuenta. Así es el pecado. Toca la puerta, si tú le abres, no se va a meter todo completo. ¿Sabe cómo se mete el pecado? De a poquitos. Da pasos cortos, pero poco a poco va avanzando más y más. Y por eso no hay que abrirle la puerta. Y si le abres la puerta, tienes que acabarlo de raíz inmediatamente. Ese poquito que aunque dices, eso no va a hacer tanto daño. Déjame decirte que por algo Dios lo aborrece. Pensamientos inicuos que te van a llevar a que tus pies se apresuren a correr a hacer el mal. Ahora tú te pondrás a pensar y dirás, ¿qué es eso de inicuos? ¿Cuáles son los pensamientos inicuos? No, todo lo malo. No significa todo lo malo. Los pensamientos inicuos son muy específicos. Son pensamientos sin moderación. En todos los ámbitos de la vida, pensamientos que no son moderados. Desde el punto de vista financiero, no hay moderación en cómo tú decides pasar todos tus días pensando solamente en ¿qué? En los dólares. No hay moderación. Eso es un pensamiento inicuo. Estás poniendo algo por encima de Dios. Sin moderación en la manera como piensas sobre alguna persona o algún momento o alguna situación. Si no hay moderación y prudencia, déjame decirte que esos son pensamientos que no le agradan al Señor. Dice la Biblia que tú tienes un espíritu de poder y dominio propio. O sea, hay pensamientos que invaden nuestra mente en algunos momentos, pero también hay un dominio propio que Él te ha dado por medio del Espíritu Santo para aprender a moderar estas cosas. Pero si no hay moderación, eso va a consumir tus días, eso va a consumir tu corazón, va a consumir tu tiempo y no va a llevar a que tu alma prospere. Pero también vemos que los pensamientos inicuos son pensamientos malvados. O sea, malo, pero malo de verdad. O sea, uno se puede decir, es los que se imaginan hacer semejantes crímenes y cosas, ese tipo de maldad. Pero también son pensamientos injustos, es decir, las cosas malas, entre comillas, que son no tan graves como las otras. Todas son malas ante los ojos de Dios. Pero por alguna razón el ser humano le gusta poner las cosas en la balanza y uno dice, eso sí yo no lo pienso, pero esto sí. Bueno, aún esos también, ante los ojos del Señor, no llevan a tu alma a prosperar y se roban tu tiempo. Pensamientos de violencia. Y es que, mejor dicho, Señor, ¿cómo es ese cuento que dicen, Señor, no te pido fuerza porque si no lo acabo? Y uno dice, Dios mío, pensamientos de violencia que se vuelven hasta chiste. Pensamientos inapropiados que se oponen a los principios de Dios y poco a poco nos hacen desperdiciar el tiempo que podríamos estar usando para crecer en santidad, tiempo para poder crecer en pureza, en paciencia, en prudencia, en sabiduría. Y aun cuando esos pensamientos pasan a ser acciones, más tiempo es desperdiciado,
Una cosa es pensar las cosas y otra cosa es llevarlas a cabo, ¿sí o no? Ambas consumen nuestro tiempo, pero si las llevas a cabo y hay malas consecuencias, ¿quién va a pagar esas consecuencias? ¿Qué va a pasar en ese momento y en ese tiempo? Es tiempo perdido en el que de verdad deberíamos estar usando para cultivar cosas que nos ayuden a enfrentar las tentaciones. Acciones que muestren mi fe para que cuando se presente esa situación sepa responder ante los ataques del mundo, de la carne y del diablo. Cuando tú te enfrentes ante este tipo de ataques, lo mejor que puedes hacer es bajar la velocidad. No te dejes llevar por el afán de la carne y los pensamientos. La loca de la casa, dicen. No te dejes llevar, o sea, hay dominio propio. Existe el dominio propio. Detente y ¿sabes qué? Aunque todavía está eso en mi cabeza, voy a llevar todo pensamiento cautivo en Cristo Jesús. Voy a ponerme a orar en este momento. Voy a ponerme a buscar qué dice Dios sobre esto que estoy pensando. Y eso te va a ayudar a ti entonces a no solamente a bajar la velocidad, sino a detenerte completamente. Es necesario detenernos y decir, yo no me voy por ese camino. Voy a decidir el camino de la rectitud, aún en los momentos de la tentación, para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que vivir de esa manera íntegra trae bendición a tu vida? Por supuesto que sí. ¿Será que vivir con ese tipo de integridad, de decirle no a lo malo, de escoger el camino del bien, de escoger el camino de la verdad, de escoger el camino de la santidad y la pureza, de escoger el camino de la integridad, será que eso va a tener beneficio para tu día a día? ¿Será que va a tener beneficio para tu trabajo, para tu familia, para tus emociones? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tu alma está prosperando. Pero si empiezas a irte por el otro camino, empiezas a ceder al orgullo, empiezas a ceder a la mentira, empiezas a ceder a la ira, al odio, a la indiferencia, a los malos pensamientos, empiezas a ceder a las acciones pecaminosas, poco a poco vas a ir a sufrir las consecuencias. No vas a experimentar lo que realmente la Biblia habla sobre un alma próspera. Pero eso no es lo único que Dios aborrece. Él dice que también aborrece al testigo falso. ¿Qué es un testigo falso? Un testigo falso, pues obviamente una persona que es mentirosa, pero más allá, un testigo falso es alguien que trae chisme, que genera contienda. Es la persona que se inventa cosas para dañar el carácter de los demás. Y poco a poco eso también afecta no solamente al que da el falso testimonio, sino afecta a la persona de la cual se está hablando. Y Dios aborrece este tipo de situaciones. Ponlo en tu vida personal. ¿Cuándo eso ha llegado a afligir tus días? ¿Cuántas veces has querido hablar de otra persona porque es que no te cae bien, porque te ha hablado feo, porque ha hecho ciertas cosas que no te agradan? Y eso es que si digo esto, de pronto ya lo sacan de aquí, nunca más lo vuelvo a ver. Y dices, no, el Señor me dice, no tengo que hacer falso testimonio. Él es el que me va a poner y cuidar. Él es el que va a mostrar la verdad. Él es el que va a hacer las cosas por mí siempre y cuando yo me rinda a su voluntad. Y eso entonces empieza a darnos paz, cómo llevamos nuestros días. El versículo 19 también nos habla de que Dios aborrece a la persona que siembra discordia entre los hermanos, es decir, personas que generan división. Y el tiempo se pierde bastante. En lugar de buscar reconciliación, en lugar de buscar paz, nos dedicamos a veces a generar más discordia entre los demás. Y cuando vivimos de esa manera, realmente estamos creando un ambiente que facilita el actuar del diablo. Porque va a haber desconexión, porque no va a haber paz, porque va a haber falta de confianza, porque van a haber dudas, porque van a haber mentiras, va a haber orgullo. ¿Y qué va a pasar? El diablo se mete ahí y hace de las suyas. Él viene a matar, a robar y destruir. Es decir, nuestra alma no disfruta de esa prosperidad cuando hay discordia y hay división. Decía un predicador en los 1600, Burroughs se llamaba el hombre, y él decía, el diablo le gusta pescar en aguas turbias. Y me ponía a pensar sobre este tema y yo decía, wow, realmente que hay relaciones turbias cuando hay división entre los demás, cuando hay discordia. El diablo se mete y hace estragos. Y tal vez tú has vivido esa aflicción en este año.
ya sea por cierta división que se generó, un comentario, alguna cosa que tal vez te afectó de manera muy personal. Tal vez dentro de tu hogar hay división por ciertas situaciones, de opiniones o decisiones que se han tomado. Y esa división empieza a volver tus días bien turbios. Y no te das cuenta cuando el enemigo viene a atacar. Cuando la carne empieza a ceder a ciertas cosas que terminan afligiéndote más y más. Es algo que tenemos que tener siempre presente porque la discordia, así como el chisme y la mentira, es algo bien contagioso. Uno no se da cuenta que va a terminar también sembrando discordia entre los demás. Y pronto entonces va a empezar a afectar todas las áreas de tu vida. Ya no va a haber solamente discordia en tu hogar, ya esa discordia va a llevarte a generar divisiones también en el lugar de trabajo. Tal vez vas a venir a la iglesia con cierto tipo de pensamientos y vas a empezar a generar división también. Y todo eso entonces genera momentos turbulentos para nuestras vidas que no son sanos, que no muestran que hay prosperidad en el alma. Y es algo que aflige las emociones de las personas. Es algo que empieza a afectarnos muy profundamente. Así que antes de que se acabe el año, mi querida familia, es importante pensar en todas estas cosas. 6 cosas que Dios aborrece. 6 cosas que no producen prosperidad en el alma y que causan un impacto negativo en el resto de nuestras áreas de la vida. Si tú y yo no pensamos en eso, déjame decirte que va a pasar otro año, si es la voluntad del Señor que vivamos 12 meses más, que vas a seguir en las mismas. Sí, chévere, casa nueva, planeaste, excelente, conseguiste ese mejor trabajo, gloria a Dios, tienes las finanzas, hay salud, qué bueno, pero ¿cómo está tu espíritu? Es algo que tenemos que preguntarnos. Si no hay prosperidad en mi alma, créeme que va a haber un impacto negativo en todo lo demás que tienes, que haces y aún las personas que te rodean. Y por eso es mi oración que seamos intencionales. Y es mi motivación también que puedas realmente pensar y llevarlo en tu corazón. Y digas, ¿sabes qué, Señor? Quiero ser intencional en el uso de mi tiempo para poner como prioridad mi vida espiritual ante todo lo demás. O sea, ustedes mismos en los testimonios compartían algo muy similar. Este año he estado cerca a Dios. Este año he querido entender que es importante crecer en mi vida espiritual. Pero a veces nos quedamos en decido hacer. Y sí, tomé la decisión, pero no he hecho nada al respecto. Y nos quedamos esperando y esperando. Ya lo decidí, pero todavía no. Ya lo decidí, pero de pronto el otro año. Y empezamos a vivir nuestra vida espiritual de esa manera. O sea que cuando hay una prioridad para nosotros, es algo que llevamos a actuar de manera inmediata. Y es mi oración que podamos entonces disciplinarnos, mi querida familia, en la oración, que se vuelva un estilo de vida, que se vuelva algo constante en acabar el orgullo y humildemente postrarme en rodillas y decir, ¿sabes qué, Señor? Aunque mi orgullo se burle de mí, porque estoy llorando por esto. Aunque mi orgullo se burle de mí, diga, ¿por qué clamas con tanto desespero? Igual Dios te va a responder, voy a seguir orando. Aunque me diga que ya ha estudiado la Biblia, que ha aprendido mucho en estos años, que pueda seguir disciplinándome en el estudio y la lectura de la Biblia, en querer comprender cada vez más las verdades del Señor, que pueda disciplinarme también en el servicio a las demás personas, que pueda disciplinarme aún en mi entrega a Dios, en el servicio al Señor desde el punto de vista ministerial, si es la voluntad de Dios, mientras que tú le das la espalda a todo lo que Él aborrece. Que cuando aparezca el orgullo, la mentira, el odio, cuando aparezca la discordia, los malos pensamientos, salgas corriendo como si eso fuera la plaga más contagiosa del mundo. Escóndete, piérdete, sal corriendo así como José salió corriendo de la casa del faraón cuando esta mujer quería ir a atraparlo. Sal corriendo, huye, busca la pureza y la santidad y vas a ver cómo tu alma prospera y todas las otras áreas de tu vida van a recibir esa bendición. Aun todos los que dependen de ti van a gozar de esa bendición. ¿O no fue así como le pasó a José, bueno, y a Josué también, y toda su familia, cuando vivieron conforme a la voluntad del Señor, mientras todo el mundo cedía ante la violencia, cuando todos los demás cedían ante los malos pensamientos, cuando todos los demás se dejaban inflar por su orgullo, es decir, nosotros nos defendemos.
¿quiénes realmente se mantuvieron de pie? Sino aquellos que confiaron plenamente en el Señor y buscaban constantemente leer de día y de noche este libro de la ley y lo pusieras por obra para que todo lo que hicieres fuera de gran bendición. Por eso es mi oración, mi querida familia, que en este año que está a punto de empezar, podamos seguir viviendo de esa manera, viviendo como una familia en la fe que sigue buscando la unidad, una familia en la fe que siga buscando la confianza, una familia en la fe que siga creciendo en paz, que pueda seguir disfrutando del gozo y el compañerismo, pero ante todo que este 2025 que está a punto de empezar, podamos ser esos hijos de Dios que crezcan en humildad, que crezcan en verdad, que crezcan en justicia, aunque podamos crecer más en pureza y en amor en nuestras vidas y entendamos ese balance que existe entre ser pacientes mientras Jesús viene por segunda vez y mantenernos vigilantes mientras Él vuelve. Hay una balanza que a veces se nos pierde, es decir, paciencia es entonces me quedo aquí quieto y no hago nada, pero también vigilante es estar haciendo todo eso y se me olvida que Él viene. Tiene que haber un balance muy, pero muy perfecto en esto, para aprovechar bien el tiempo y cosechando esa bendición de integridad, cosechar esa bendición de amor para tu familia, cosechar esa bendición de prosperidad para tus finanzas, cosechar esa bendición de integridad para todo lo que tú haces, para que todo lo que tú hagas sea para la gloria de Dios. Pero ese equilibrio es necesario, equilibrio de esperar y equilibrio de ser activos. Y yo sé que todos luchamos con eso todos los días. A veces estamos todos enfocados en nuestro día a día y se nos olvida que Cristo viene pronto. O a veces nos quedamos, Cristo viene pronto y se nos olvida hacer todo lo demás. Y no es algo nuevo. Esa lucha no te pasa solamente a ti. Esa lucha no le pasa solamente a esta iglesia. Esa lucha no solamente pasa en esta generación. ¿Sabe quién también luchaba con eso? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva también luchaba con mantener ese equilibrio adecuado. Algunos también perdieron el tiempo. Algunos también dejaron que sus almas dejaran de prosperar y por eso Pablo les escribía para corregirles. ¿O no fue lo mismo que pasó a la iglesia de Tesalónica? Pablo tuvo que escribirles a cristianos que habían escuchado que Jesús iba a volver pronto, pero ¿qué pasó con ellos? La iglesia de Tesalónica se volvió negligente. La iglesia de Tesalónica se volvió indisciplinada en su vida diaria. Unos aún dicen que abandonaron sus responsabilidades diarias. Es decir, dejaron de trabajar. No, nosotros renunciamos al trabajo. Y Pablo, ¿y por qué renunciaron? Es que de pronto Jesús viene mañana, entonces ¿para qué va a estar trabajando? Para que entiendan el tipo de problema en el que se estaban metiendo y Pablo tenía que llamarle la atención. ¿Cómo esperas que prosperes laboralmente si vas a hacer eso? No, yo renuncio porque ya, yo vivo por fe. Eso no significa vivir por fe. Eso es lo que la gente de Tesalónica pensaba. Y Pablo les llama la atención. ¿Por qué abandonan sus responsabilidades diarias? ¿Por qué abandonan su formación espiritual? ¿Por qué terminan volviéndose personas que afectan al resto de la iglesia? Eso fue lo que pasó en la iglesia de Tesalónica. Capítulo 3, versículo 10 al 15. Les dice él, si ustedes no trabajan, entonces ¿con qué van a comer? ¿Por qué van a ir a hacer carga para los demás? Para dar un ejemplo. O sea, necesita haber integridad y necesita haber prosperidad en el alma para que todas estas otras áreas tengan su orden. Y así como Pablo también le llamó la atención a esta iglesia, hoy se vuelve una guía. Tal vez tú no estás en ese extremo y gloria al Señor, pero sí se vuelve una guía para que no caigamos en el mismo error. El tiempo, mi querida familia, va a seguir corriendo. Va a seguir corriendo y vas a ver cómo puede llegar a ser de gran bendición para ti vivir conforme a la voluntad del Señor, o vas a sufrir las consecuencias de vivir conforme al mundo, la carne y el diablo. El tiempo va a seguir corriendo y ya sabiendo que el tiempo se pierde fácilmente, es mi oración que Dios te ayude a aprovechar tus días. Y le ruego al Señor de manera personal por cada uno de ustedes para que en los momentos difíciles, en los días malos, puedas aprovechar aún esos momentos y que cada decisión que tomes sea una decisión sabia. Que cada decisión que tomes te lleve a andar en sendas de justicia y en santidad para que el 2025 sea un año que puedas glorificar a Dios en todo lo que hagas mientras tu alma prospera. Es mi petición al Señor y es lo que anhelo ver también de manera
personal en el ministerio, que podamos crecer en nuestra vida espiritual y pueda verlos a todos ustedes realmente en la posición de glorificar al Señor de una manera muy especial con todo lo que estén viviendo. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor. Amado Dios, queremos exaltarte en el día de hoy, Rey Celestial. Queremos darte las gracias solamente a ti por este año, Dios Todopoderoso, en el cual hemos podido gozar de tu bendición, de tu sustento, aún en los momentos difíciles, en medio de las dificultades, aún en medio de los momentos, Señor, que nos han llevado a tambalear nuestra fe. En el día de hoy podemos decir, Señor, que si tú no hubieras estado con nosotros, no estaríamos rendidos ante ti en el día de hoy. Eres tú quien nos ha ayudado, Señor, a permanecer firmes en la roca que es